Hola amigos, bienvenidos a su programa del Tío Pepe, un programa que pretende hacer de la cultura un cuento agradable y divertido. Producido y dirigido por este servidor Leopoldo Martínez, mejor conocido como el Tío Pepe. Hoy les tenemos un tema que hemos denominado venezolanismos. Y ustedes me dirán, ¿qué son venezolanismos? Bueno, son esas palabras que se originan en Venezuela. Podrían ser, si son del Zulia, son zulianismos, si son de Caracas, son caraqueñismos, y si son de Guayana, son guayanismos. Pero a mí me gusta más otra clasificación, porque los venezolanismos los hay fáciles y los hay difíciles. Hay unos que yo se los explico, amigos míos, y ustedes enseguida saben de qué se trata y entienden la palabra y la usan con entusiasmo porque saben lo que significa. Pero hay otros que para entenderlos, miren, hay que echarle pichón. Y echarle pichón es un venezolanismo. Pero queremos hablar no solamente del origen de la palabra, sino del significado. ¿Qué significa echarle pichón? Echarle pichón tiene una connotación de esfuerzo. O sea, cuando te dices le voy a echar pichón es que me voy a fajar. Mis hijos dicen ahora, hay que ponerle, yo voy a ponerle. Pero en otra época se decía, vamos a echarle pichón. ¿De dónde se origina esa palabra? Miren, eso es comiquísimo. Ustedes saben que en una época el agua se sacaba del subsuelo y no existía electricidad. Entonces existían unas bombas parecidas a esta de aire que les estoy mostrando ahorita. Parecidas, o sea que tenían un émbulo que para sacar el agua había que darle así. Había que darle con fuerza, había que darle con entusiasmo. Pero esos émbolos arriba tenían una palabrita en inglés que era push on, o sea, que significa empuje. Entonces, cuando la gente quería agua, le decía, mira, dale push on a la bomba. Y llegaba alguien y se fajaba, ¿no? Y guau, guau, guau. Y por eso es que la palabra echarle pichón tiene esa connotación de esfuerzo. Hay otra que también su connotación vale la pena resaltar, que es la palabra macundales. Fíjense que macundales es algo que es cuando uno se va. Ustedes no dicen, no, yo voy a comprar un macundal, o oye, qué bonito ese macundal, no, sino cuando ustedes dicen, voy a recoger mis macundales porque me voy. O sea, si macundales tiene esa connotación de recoger las cosas. Y esa tiene otro origen parecido a la de puchón, y es unos machetes que eran marca Mac and Dale. Y se utilizaban cuando comenzó la industria petrolera de abrir a Venezuela para abrir picas. Entonces los capataces ingleses o norteamericanos le distribuían a los peones aquellos machetes y cuando llegaba la hora final de la jornada le decían, me imagino que algo así en inglés, le decían pick up the Macandale, o sea, recojan los Macandale. Entonces quedó de Macandale macundales. Entonces fíjense que tiene esa connotación de recoger. Hay otra versión muy parecida, ¿no? Que yo conozco, aunque la más conocida es la de los machetes. Hay otra que era unas cajas de herramientas que eran Mac and Dole. Pero en definitiva, lo que tiene esa palabra es que tiene una connotación de recoger las cosas porque me voy, recoja mis macundales. Hay otra palabra que es sinónimo, medio sinónimo de macundales, pero que para nosotros los venezolanos es importantísima, porque ahí cabe de todo, ahí cabe lo que ustedes quieran, que es la palabra coroto. Fíjense que coroto es cualquier cosa, pero sobre todo es una cosa importantísima para los venezolanos y que tiene que ver mucho con esta historia que vamos a contarles, que es la silla presidencial. La silla presidencial es el coroto. Cuando ustedes preguntan por qué se formó la San Pablera, bueno, porque Julián Castro perdió el coroto. Entonces, coroto para los venezolanos es una palabra muy importante. Y yo he escuchado varias versiones por radio por ahí que están equivocadas, ¿no? Pero son bellísimas, por eso vale la pena recordarlas porque son bellísimas y después vamos a decir cuál es la verdadera. Dicen esas versiones que la palabra coroto se origina de que el presidente Antonio Guzmán Blanco, ese caballero que están viendo ahí, que era un hombre súper afrancesado, que le encantaban las cosas francesas y que por lo demás transformó a nuestra ciudad, él tenía unos cuadros de un pintor francés, ese señor gordito que les estamos mostrando, que se llamaba Jean-Baptiste Camille Corot. Esos eran unos cuadros de Corot. Entonces, Guzmán Blanco era machacón, era un tipo fastidioso con aquellos cuadros. Él llegaba y le decía a la servidumbre, porque claro, se puede imaginar que tenía servidumbre, tenía un gentío que trabajaba en su casa. Y decía, cuidado con los Corot, cárgame los Corot con cuidado. Entonces la servidumbre se fue burlando de él y terminó llamándolos corotos. Hay otra versión parecidísima a esa, que quizás tiene más chance de ser cierta, que los corotos los tenía, no era Antonio Guzmán Blanco, sino José Tadeo Monagas. José Tadeo Monagas vivía en la plaza de San Pablo, y vayan orientándose porque la palabra difícil que les tenemos es la San Pablera. Entonces, José Tadeo Monagas vivía en la plaza de San Pablo y tenía un par de cuadros de corotos. Cuando cae Monagas, o sea, cuando pierde el coroto, le saquean la casa. Entonces alguien arrastró, se llevó los corotos, los cuadros de Corot, y alguna persona que lo vio pasar por ahí a los cuadros dijo, adiós Coroto. Y fíjense que adiós Coroto, porque nos interesa muchísimo que ustedes aprendan la connotación de la palabra, es una expresión de asombro. Adiós Coroto, ¿qué pasó aquí?
Entonces, esa versión es más probable de ser cierta que la de Guzmán Blanco por lo que vamos a ver ahora. O sea, nuestra principal referencia para estas palabras es el libro del profesor Ángel Rosenblatt, que se llama Buenas y Malas Palabras. Ahí vean la portada del libro, es un libro magnífico. Ustedes se leen ese libro, miren, van a disfrutar un mundo. Él cuenta las dos versiones que les acabo de contar, pero dice que ni la una ni la otra, sino todo lo contrario. Dice que la palabra corots se origina de una palabra indígena y que sirve para referir a esa especie de pocillos que se hacían con las totumas, o sea, o también con medios cocos, o sea, que eran esos pocillos como de ese material parecido a madera, que de la voz indígena es corots. Entonces, él lo prueba, o por lo menos lo afirma, porque en 1850, ustedes que son buenos en historia se ubican por allá, en 1850 salió un libro que se llamaba Memorias sobre Venezuela de Núñez de Cáceres, y ya en ese libro se menciona la palabra corot con ese significado de cualquier cosa, de cualquier perol. Y les repito, ustedes que saben bastante historia, saben que a Monagas lo tumban en 1858, o sea, 8 años después de que ya esa palabra se utilizaba en ese libro, y Guzmán Blanco llega al poder en 1870, es decir, 20 años después de que se escribiera esta palabra en ese libro. Hay otra palabra que se las voy a comentar porque el profesor Rosenblatt la menciona en su libro y es muy divertida. Y a mí me asombra que ahora los muchachos de hoy en día no la conocen, que es coger un picón. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Yo sé que le he preguntado a muchachos de la edad de mis hijos y no saben lo que es eso. Bueno, ustedes saben que eso es cuando uno echa una miradita furtiva por ahí a las damas en una falda, una cosa, y uno ve un poquitico más de lo que debe. Y es una palabra que el profesor Rosenblatt la habla ahí, pero bueno, pues que eso es divertidísimo. Él dice que en el silencio existía un puente que llamaban el puente de los picones, porque era un puente que tenía que le faltaban unas tablas, entonces los muchachos se paraban por allá abajo y trataban de coger un picón. Era peligroso, porque alguna que otra dama se ponía brava y le lanzaba una pedrada y hay registros de algún herido. Y en 1947, cuando está Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano, de presidente de la Asamblea Nacional, allá en el Palacio Legislativo, hay una reparación en el segundo piso. Entonces, fíjense ustedes que Andrés Eloy Blanco, por lo que describe el profesor Rosenblatt, veía sus piconcitos desde abajo, ¿no? Entonces, hubo una reparación en el segundo piso, entonces las damas no podían subir al segundo piso y se empezaron a sentar abajo. Y fíjense el verso que compuso Andrés Eloy Blanco, se los voy a leer. Por vicio de construcción, el Senado está de duelo, pues para coger un picón hay que agacharse en el suelo. Porque claro, o sea, ya como y eso no lo iba a hacer ningún congresante de ponerse ese espectáculo allá. Entonces, bueno, la palabra de la que queremos hablar hoy es difícil, es complicada y es una palabra que usamos mucho y yo quiero que ustedes cuando la utilicen pero sabiendo de qué están hablando, que es la palabra sanpablera. Les voy a decir, lo más parecido que existe a la sanpablera, ustedes lo tienen fresco y reciente, que es el 11 de abril del año 2002. Vamos a ver así por encima para que ustedes se me entusiasmen con la palabra. En la sanpablera, ¿qué ocurrió? Miren, una balacera en Caracas, murieron 60 personas. Hubo un gobierno que duró un día y medio, un presidente que renunció. Y bueno, y después siguió el hilo constitucional. Nos van a decir que son dos cosas muy parecidas. Pero para entenderla, tenemos que hacer un retroceso en la historia de Venezuela y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente pausa de nuestro programa. Así que cojan palco porque vamos a hablar de la sanpablera.